la coordinación del despacho de carga y el cálculo de precio. Lo vamos a tratar de ver en esta slide. Esta es una slide, este es un curso que yo vengo dando, bueno, desde hace, la verdad que mucho tiempo. Desde el año 2003, para que tengan una idea, ¿no? Cuando estaba trabajando en el AP, que es la empresa de distribución de energía La Plata. Y bueno, y siempre me pareció interesante. Después tengo otra slide donde actualizo los precios, pero me pareció siempre interesante dejar un poquito los precios del año 2003 como para que tomemos noción de podamos comparar con los costos actuales, ¿no? Pero bueno, en realidad, como yo quiero acá explicar el principio de administración del despacho de carga y el cálculo de precios, esto, digamos, los precios es una cuestión ya del 2003 o actuales, para explicar el principio de funcionamiento, bien lo puedo hacer con los costos del año 2003, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de imaginarnos lo que sería un operador, ¿sí? En el centro de despacho de Camesa. Ese operador va por un lado a tener la demanda de la República Argentina en un gráfico, ¿no? Que él ve que va creciendo. Obviamente esto es un concepto, ¿no? Porque vamos a arrancar en este ejemplo con una demanda de Argentina en cero, cosa que no ocurre nunca, un país no está en cero con su demanda. Pero bueno, para explicar conceptualmente cómo es el despacho de carga, vamos a imaginar que Argentina empieza con una demanda de energía en cero, y por otro lado, ese operador de Camesa, sentado en el despacho de carga de Camesa, con un montón de computadores alrededor y pantallas que le muestra la medición en tiempo real de toda la red de alta tensión, los generadores y demás. Por otro lado, tiene un listado de generadores, del cual tiene su precio también, donde le permite, bueno, conocer las características de esos generadores, si son térmicos, si son hidráulicos, si son renovables, pero cada precio, porque obviamente, ¿ustedes qué harían si tienen que atender una demanda de energía eléctrica? Bueno, en teoría, como cualquiera, creo que arrancaríamos inyectando o permitiéndole a un generador la inyección de potencia con el menor precio, ¿no? Insisto, Camesa hace el despacho de carga independientemente de los contratos que tenga el generador. Camesa se centra solamente en su precio, los cuales están dados por declaraciones juradas de los generadores, ¿no es cierto? Y están auditados y demás por Camesa. Entonces, bueno, arranquemos con lo que fue el despacho de carga del año 2003 como guía, ¿sí? Estos son precios reales del año 2003. Va a ser un despacho de carga resumido, obviamente. Acá este día había 50 centrales despachadas. Vamos a arrancar con que la demanda empieza a subir. Y bueno, la demanda empieza a subir y el operador, para cubrir esa demanda de energía que sube, bueno, despacha Yacyretá, o sea, llama a Yacyretá, de alguna forma, ¿no? No es que lo llama por teléfono, pero bueno, vamos a suponer lo que fuera así, y le dice, bueno, Yacyretá, tengo que cubrir demanda, empezá a generar energía, empezá a inyectar energía a la red de transporte. ¿Por qué llamas a Yacyretá? Porque Yacyretá es una central de pasada, y como vimos hace instante, las centrales de pasada tienen un costo de oportunidad de generación cero, con lo cual su valor de agua es cero, con lo cual su precio de energía es cero. La demanda sigue creciendo, obviamente Yacyretá ya inyectó toda la potencia que podía inyectar, entonces voy a buscar en mi listado de generadores cuál es el próximo generador, digamos, que puede inyectar energía con su precio más barato. Bueno, en este caso Aguas del Cajón es un generador térmica, inyecta 600 mega, y estamos hablando de la inyección de potencia el día 2 de junio del año 2003, y su costo de energía era 15 pesos por mega. ¿Sí? La demanda sigue creciendo y el operador de Camesa, habiendo agotado la inyección de potencia de Aguas del Cajón, le pide a Central Térmica Paraná, que es la próxima central que venía en el listado de precios, ¿sí? Con un precio de 20 pesos por megawatt, que inyecte 150 megawatts. Y bueno, la demanda sigue creciendo. Estamos hablando de la demanda de la hora 22 de este día, y la puedo cubrir el pico de demanda con la última central que fue necesario despachar para cubrir esa demanda, que tenía un costo de 40 pesos por megawatt hora. Bien,
Ese costo de 40 pesos por megawatt hora se llama costo marginal, ¿sí? En el mercado se suele decir que está marginando tal máquina. En este caso, por ejemplo, estaría marginando el precio de Anfunes. ¿Qué significa marginar el precio? Significa que fue la última central despachada para cubrir el último megawatt que se está necesitando para cubrir toda la demanda de la República Argentina. Entonces, la máquina que margina el precio, que impone el precio en el mercado, ¿sí? Estamos diciendo que va a ser la máquina que imponga el precio spot. El precio spot en el mercado está dada por la última máquina que ingresó al despacho para una determinada hora. Entonces, no es que a Yacyretá se le va a pagar 0, no es que a Aguas del Cajón se le va a pagar 15 o a Central Térmica Paraná se le va a pagar 20. No, a todas estas que están acá abajo se le va a pagar el precio marginal. Y cada una, en función de su rendimiento y su eficiencia en cuanto al precio, va a tener distintos márgenes. ¿Sí? Lo que pasa es que con esto se incentiva, o mejor dicho, se incentivaba la inversión de generación. ¿Por qué? Porque hay un generador acá que se quiere instalar y sabe que la nueva tecnología le da un precio de 10 pesos por megawatt hora, bueno, se va a instalar porque va a saber que el precio marginal en Argentina está a 40, entonces va a tener 30 pesos de rendimiento. Entonces vamos a desplazar centrales más viejas y más caras por centrales que invierten a precios más baratos. Y de esa forma el precio marginal baja. Ese es el concepto marginalista de los libros, digamos, implementado en el negocio del despacho de generación e incentiva la inversión, ¿no es cierto?, de alguna forma. Y que de alguna forma también establece cuál es el precio marginal en el mercado spot de precios argentinos. Por eso se dice que el mercado spot es un mercado de precios horarios, porque en función de la demanda y en función del parque de generación que tengo, yo voy a poder definir un precio spot, un precio para cada hora de ese despacho, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? Voy a parar un poquito en esta slide antes de pasar a la siguiente para que me la pregunta que quieren en función de este concepto del cálculo de precio spot y la coordinación del despacho de carga que hace Camexa. Tomo un sorbo de mate cocido que me dicen el break. Bien, dejo abierto el chat para las preguntas. En realidad sigo hablando sobre este tema, así que si me quieren hacer alguna pregunta, la hacen, no hay problema. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito del precio spot. Vamos a situarnos, ¿sí? Vamos a seguir en este día, a esta hora. Vamos a situarnos en todo el mes de junio del año 2003, ¿no? Estos son los precios reales que hubo en este mes, en el año 2003, y podemos ver, por un lado, toda la curva de precios spot, o mejor dicho, fíjense que acá estamos desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, y cada día va a tener su precio. Obviamente que cada precio diario surge del precio horario de cada una de las horas que hubo en ese día, ¿no es cierto? Pero acá podemos ver, esto es la realidad, fíjense cómo varía día por día ese precio promedio spot, ¿sí? Fíjense que a partir del día 12 hubo una baja importante que se mantuvo hasta finales de este mes. ¿Qué es el precio estacional medio? Como vamos a ver un poco más adelante, este es el precio al cual compra energía los distribuidores. Y van a decir, pero ¿por qué los distribuidores compran la energía más barata que el precio spot? No, bueno, el tema es que este precio está definido en forma trimestral para que los distribuidores puedan hacer su cálculo tarifario, ¿no? El tema es que si en un trimestre la Secretaría de Energía estuvo por debajo de lo que fue después durante esos 3 meses el precio spot real, el próximo precio estacional tendría que estar por acá arriba, ¿no? Porque tiene que compensar la baja que tuvo el trimestre anterior, ¿sí? Bueno, voy a borrar acá, así no queda todo garabateado.
Y bueno, entonces habíamos tomado un mes típico, que era junio del 2003, y estábamos observando en ese mes cuál fue el precio promedio spot cada uno de esos días. Pero ahora lo interesante sería meternos en un día, que va a ser el 2 de junio, y analizar cómo llegué a este precio, ¿no? El día 2 de junio el precio estaba vamos a poner acá, 32,7, y este 32,7 fue el promedio anual de todos estos precios, ¿no? Que fíjense que están las 24 horas. Están las 24 horas del día 2 de junio, y podemos ver para cada hora cuál fue el precio marginal que operó. Acá se puede ver fácilmente que acá Gamesa despacha una central que tiene un costo de 22 pesos por megawatt, y a las 6 de la mañana, cuando el consumo empieza a subir, despacha más centrales, y a las 11 de la mañana sigue subiendo. Entonces, a medida que el consumo aumenta, hay que despachar más centrales. Obviamente, pedirle a una central que genere la próxima central siempre va a ser más cara que la anterior. Y bueno, y en el pico obviamente vamos a tener el precio más caro porque hay que abastecer la máxima demanda, ¿no? Para después, bueno, a las 24 la demanda cae, entonces retiro centrales de lo que es la inyección de potencia y el precio vuelve a caer. Pero bueno, cada precio horario, spot, marginal, me va a definir el precio que tuve el día 2 de junio. ¿Sí? Entonces, acá vimos cómo arrancamos por los precios diarios para todo el mes, tomamos un día en particular, que fue el 2 de junio, y desglosamos cuáles fueron los precios en cada hora para ese día 2 de junio, que llevó a que el precio promedio del día sea de un 32,7, ¿sí? Pero fíjense que tuvimos precios máximos de 40 y pico y pesos bases de 22. Y acá como referencia seguimos colocando el precio estacional, que es el cual compran los distribuidores de energía eléctrica, y a partir de ese precio calculan los cuadros tarifarios. Mándenme cualquier duda que tengan de esto al chat y les respondo cualquier duda. Porque bueno, la próxima slide nos va a llevar a meternos en cómo se define el precio en esta hora. ¿Se entiende cuál es el concepto? Después de haber analizado cómo es el despacho y la determinación del costo marginal o del costo spot de energía que hace Gamesa, ya nos metimos en un mes real. De ese mes tomamos un día, que fue el 2 de junio, analizamos cada hora de ese día, y ahora nos vamos a meter en una hora en particular, que va a ser esta, las 22 horas, y vamos a ver cómo llegamos a los 39,6, a los 40 pesos por megawatt hora. Bueno, y fíjense cómo llegamos. ¿Ven? Fíjense. En este eje tenemos la potencia despachada, ¿sí? La potencia que inyectó cada central. Está dada por la curva azul, ¿sí? Y en este eje tenemos los precios. Entonces, fíjese que acá, a diferencia del gráfico conceptual que teníamos al inicio, donde expliqué a modo conceptual cómo es el despacho de carga con 4 centrales despachadas, bueno, acá tenemos todas las centrales que se despacharon. Entonces, fíjense, Gamesa, que en principio despacha todas las centrales de pasada a un costo cero. Además, ahora ya sabemos por qué una central de pasada tiene un costo cero. Fíjense que en todas estas centrales de pasada que están despachadas por Gamesa a costo cero, sí, que son todas estas, perdón, esta última parte no es una central de pasada. Ahora vamos a ver qué son autogeneración y cogeneración. Ahora también les voy a explicar por qué el costo de un cogenerador es cero. Pero fíjense que hasta acá tenemos todas las centrales de pasada. Fíjense que ella sí está. ¿Sí? Yacyretá, que habíamos tomado por ejemplo, a un costo cero, estaba inyectando 1750 megas, que es lo que tomamos para el ejemplo. Fíjense que, bueno, que la demanda sí es necesario inyectar potencia,
y bueno, ya se usó toda la energía hidráulica de pasada, entonces tenemos que empezar a utilizar la energía térmica. Entonces, a medida que voy despachando centrales, en esa hora, esto insisto, no es que está en la práctica una persona llamando a cada una de las centrales, esto ya sabe cada una más o menos a qué hora tiene que entrar y demás en función de cómo va creciendo la demanda, es algo muy automático. Pero bueno, también tenemos las centrales de cogeneración, que también tienen un costo cero de energía. ¿Qué es una central de cogeneración? Es una central que su principal función no es generar energía eléctrica, sino que es la función secundaria. Un claro caso son los generadores de vapor, ¿sí? Un cogenerador de vapor, por ejemplo, uno de los más conocidos es el que está dentro de YPF, acá en La Plata, dentro de la refinería de YPF. Su función principal es abastecer vapor a YPF. Y de paso, como ya tiene vapor, bueno, a alguien se le ocurrió, bueno, pues ya que estoy generando algo con vapor, bueno, pongámosles una centralita o una central, una turbovapor y generemos energía, pero la función secundaria es generar energía. Así que por eso no tienen costo de oportunidad, ellos van a generar energía eléctrica cuando necesiten vapor. Cuando no necesiten vapor no van a generar energía eléctrica. Con lo cual su costo de oportunidad de generar energía eléctrica es cero porque no depende de una elección. Lo van a generar siempre y cuando generen vapor como un producto secundario. Bueno, como les decía, a partir de acá el precio de la energía deja de ser cero y empieza a crecer, 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 crecer. Se van despachando todas estas centrales, van inyectando esta potencia y el precio va creciendo, 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 hasta llegar a los 39,6 mega, bueno, redondeando 40 pesos por mega, que es el costo marginal en la central de Anfunes que estábamos utilizando para el ejemplo, ¿sí? Estaba inyectando alrededor de 50 megas de potencia, y es la última central, o sea, la más cara, que entró al despacho de estas casi 50 centrales que entraron. Fíjense que en el medio, dentro de todo este paquete de centrales térmicas despachadas, están estas tres, que son centrales de embalse, que por el nivel de agua que tenía cada una, bueno, cada una va a tener distintos precios, ¿sí? Dado por el nivel del embalse de cada una le va a dar un costo al agua según el nivel de embalse que tenga, ¿sí? Planicie Banderita, Hidroeléctrica Diamante e Hidroeléctrica Los Nibules son tres centrales de embalse. Entonces, a través de este repaso real de cómo se definió el precio spot, el costo marginal, que fue de 40 pesos por megawatt, el día 2 de junio a las 22 horas del año 2003, podemos tener representado todo lo que estuvimos repasando respecto a costos de centrales, respecto a cómo se despacha la energía y demás, tanto en lo que son centrales hidráulicas de pasada, cogeneración, centrales térmicas y centrales de embalse, donde tienen un costo de energía producto del nivel de embalse que tiene la central y el costo de oportunidad que ellos le dan al uso de esa agua en el embalse. Bien, acá sí, antes de pasar a la próxima, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo mismo, pero de valores reales, ¿no? Fíjense una cosita. Ahora termino con este slide y doy paso a las preguntas y a dudas que hayan tenido de estas tres slides anteriores. Bien. Pero bueno, fíjense una cosa. Lo mismo, pero para el día 2/7/2020, 18 horas. Vamos a ver el mismo ejemplo conceptual. Tomamos un día más real y vemos que Yacyretá, bueno, la verdad que esto no lo actualicé, lo de Yacyretá no es que estaba inyectando 1150 megas, tendría que poner cuánto inyectaba, pero el precio era cero, porque Yacyretá siempre es una central de pasada a precio cero. El Chocón ya tenía un precio de 400 megas en función de su nivel de agua. Central térmica costanera, 1.815 pesos por megawatt hora, ¿sí? Es un ciclo combinado. Aquí podemos ver también el costo real del ciclo combinado para este día, para esta hora. Estoy inyectando 253 megas. Y Central Térmica Paraná es una TG,
obviamente tiene un costo, estaba marginando el precio. Era la central más cara que había con un costo de 9.268 megas. ¿Para qué me sirve este nuevo ejemplo, además de ver costos un poco más actuales de la energía? Para explicarles el concepto de sobrecosto transitorio de despacho. En la primera slide donde explicaba el despacho de carga y cómo se calculaba el precio marginal, en Argentina, en 2003, marginaba la última central que entró al despacho. ¿Sí? O sea, el precio spot del mercado estaba dado por la última central que entró al despacho. A partir de la salida de la convertibilidad, Argentina entró en varios años donde hubo bastante desinversión en lo que es generación, y el problema es que la demanda obviamente seguía creciendo, porque como ustedes saben, a partir del 2003 al 2007, la Argentina tuvo un incremento económico bastante interesante, entonces la demanda crecía mucho, pero no había inversión en generación. Entonces empezaron a utilizar centrales un poco más viejas que funcionaba con fuel oil, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, pasaba que había un momento en donde se despachaba todo lo que era la generación térmica a un precio y el próximo mega necesitaba una inyección de potencia de un despacho, de un generador que utilizaba fuel oil. Entonces, ¿qué pasaba? O gasoil. Entonces, ¿qué pasaba? El precio de un momento, de una hora para otro, de un minuto para otro, aumentaba en 5 veces. ¿Por qué? Porque yo tenía que despachar la próxima central que me iba a inyectar el próximo mega, empezaba a generar con fuel oil y eso hacía que, como el costo de los combustibles líquidos es 5 veces más grande que el gas, el costo spot en Argentina subía 5 veces de un minuto para otro. Entonces alguien dijo, no, esto no puede ser. Hasta ahora venía funcionando bien el concepto marginalista, económico, están los libros para determinar el costo de la energía eléctrica spot, pero ahora no, porque me está aumentando 5 veces el costo de la energía spot marginal y yo tengo que pagarle a todos los generadores que están acá abajo, a todos les tengo que pagar, por ejemplo, 9.268. No, esto no lo resiste el mercado eléctrico. Entonces, crearon lo que se llama el sobrecosto transitorio de despacho, el famoso sobrecosto transitorio de despacho. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron, bueno, vamos a poner un costo que lo vamos a usar como costo marginal, 720 pesos por megawatt. Todas las centrales que estén por debajo de los 720 pesos por megawatt, en este caso, por ejemplo, el Chocón, Yacyretá y demás, le vamos a pagar esa energía, ese costo, ¿no? A la que genera 400 le vamos a pagar 720, a las de pasada que son 0 le vamos a pagar 720. A todas las centrales que estén por encima de ese costo, voy a borrar un poquito. A todas las centrales que estén por encima de ese costo, hoy definido en 720 pesos por mega, a cada una le voy a pagar el costo que tiene que generar. Entonces, a Central Costanera le pago 1.815 y a Central Paraná le pago 9.268. Entonces, eso obviamente abarata el costo de la energía, porque no estoy usando un costo que es el máximo para pagarle a todas las centrales, sino que a partir de 720 pesos por megawatt, a cada central le pago el costo que tiene de generar. Esto obviamente, ¿no? A ver, salvo las renovables en Argentina, la verdad que salvo las renovables y salvo el ciclo combinado de la central Belgrano y San Martín, que son dos ciclos combinados de 800 megas, que básicamente es una inversión estatal privada, pero la verdad que Argentina hace 15 años que no tiene una inversión en un ciclo combinado privado. ¿Por qué? Y entre otras cosas porque no es atractivo invertir en energía en Argentina, porque no es rentable. Entre otras cosas, un poco por esto, ¿no? Porque en realidad el tema que los generadores se benefician por la diferencia que tienen entre el costo marginal y su costo de producción, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que hoy por hoy Argentina no trabaja con el concepto marginalista porque la verdad que hoy todas las turbogas, todas las turbovapor y todos los ciclos combinados
generan un costo mayor a 720 pesos por mega, con lo cual casi esto es para pagarle a las centrales hidráulicas, que en realidad también tienen un costo un poco por debajo de lo que ellos entienden como necesario para que sea un negocio rentable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, acá pudimos también ya meternos en costos más actualizados de energía, y además poder explicar el famoso concepto del sobrecosto transitorio de despacho, que básicamente es todo el costo que tienen estas centrales, ¿sí? ¿Cuánto le pagué a esta? ¿Cuánto le pagué a esta? ¿Cuánto le pagué a todas las centrales que están despachadas por de encima de 120? Sumo todos esos costos en pesos y lo divido por la energía que inyectaron, y eso me va a dar, o mejor dicho, el sobrecosto transitorio, me va a dar el precio del sobrecosto transitorio de despacho, ¿no? Ese cálculo. Lo digo porque, bueno, para los que son GUMES, casi todos los que están acá en este curso, digamos, el concepto de sobrecosto transitorio de despacho es un costo muy importante. Bueno, he abierto el chat para preguntas que tengan que ver, porque ahora vamos a pasar a lo que es la gestión de frecuencia. Entonces, vamos a salir de lo que es el cálculo de precios y el despacho de carga, para meternos un poquito más en lo que es la calidad del mercado y cómo Gamesa maneja el concepto de frecuencia en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Así que el que tenga una pregunta la puede hacer vía chat. Espero que se esté escuchando bien. Si alguno llega a tener algún inconveniente o algo, le puede pedir ayuda a Natalia, que es una experta en el uso de este software. Bueno, ahí Natalia me dice que se está escuchando bien. Espero que todos no tengan ningún inconveniente y puedan estar siguiendo de la mejor manera esta presentación. Bueno, Mónica acá nos pregunta si en la actualidad es común que se supere el tope del sobrecosto. Sí, totalmente, Mónica. El tope este es un tope en realidad muy bajo. Ya, este día, para que te des una idea, había alrededor de 60 centrales, había alrededor de 50 TG despachadas, había alrededor de 40 TG, 10 TB, Trubapor, y había unas 20 ciclo combinado. Todas esas centrales, esas 60 centrales, TG, Turbovapor y ciclo combinados, todas estaban arriba de 720 pesos por megawatt-hora. Acuérdense que hoy, cuando estuvimos viendo el costo promedio de las centrales, las Turbovapor, si mal no recuerdo, estaban en algo de 3.000 y pico, pasaban los 3.000, el promedio de los costos turbovapor, las turbogas también, y los ciclos combinados estaban entre 1.500 y 2.000, con lo cual todo lo que es generación térmica está por encima de los 120 pesos por megawatt. Es un precio muy bajo para el costo de energía, o sea, es un precio irreal. La energía no cuesta eso, ¿sí? Bueno, de vuelta, ya explicamos también un poquito por qué se dejó de usar ese costo marginal. Imagínense ustedes pagándole a todas las centrales de energía en Argentina 9.268 pesos, que es el costo marginal como se hacía en la década del 90. Nada, o sea, el costo de la Argentina seguiría, no sé, 100 veces, 200 veces lo que está hoy, ¿entiendes? Obviamente el concepto marginalista, tal cual se usaba en la década del 90, es imposible implementar hoy por hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas centrales viejas de poco rendimiento despachadas por la baja inversión que hubo en estos últimos años de centrales nuevas. ¿Sí?
tema interesante que no les comenté, pero se me viene a la cabeza ahora, es que todas las centrales, el despacho de las centrales renovables, ¿sí?, que hace Gamesa, tiene el mismo concepto que las centrales de pasada. Una central renovable es como si fuera una central de pasada, o sea, tiene costo de oportunidad cero, tanto las fotovoltaicas como las eólicas, y es 0 pesos. Obviamente, a las centrales renovables no se les paga este costo de 720 pesos porque tienen contratos hechos directamente con Gamesa, contratos a término. Recuerden que esto es el cálculo de precio spot, ¿sí?, que no es a través de un contrato, sino es una interacción entre oferta y demanda. Tiene un contrato a término por 20 años directamente, con costos que no tienen nada que ver con esto. Bueno, prosigo un poquito entonces con la presentación. Si no hay ninguna otra pregunta, si llega a ver, igual me la escriben, no hay problema. Pero bueno, vamos ahora a meternos un poquito más en las cuestiones técnicas. ¿Cómo se gestiona la frecuencia en el mercado eléctrico? Vamos a explicar un poquito qué es el concepto de frecuencia, porque bueno, acá está participando gente de distintas profesiones, ¿sí? Es un concepto bastante técnico. Pero bueno, vamos a imaginar un poquito el tema de los generadores rotando. Tengan en cuenta que los generadores rotan a una velocidad de 3.000, 3.500 revoluciones por minuto, ¿sí? Esa rotación produce una energía, ¿sí?, representada a través de genera una corriente. Esos generadores que es alterna, ¿sí?, producto de esta rotación, ¿no es cierto? No es continua, es alterna, se representa por una sinusoide, esa energía que generan. Y bueno, vamos a pensar a los generadores como una rueda de bicicleta, ¿no es cierto?, donde la carga, en este caso la demanda, auspicia como una mano que toca esa rueda de bicicleta y la frena, ¿sí? Entonces, la demanda de energía actúa dentro de un generador oponiéndose a su giro. Entonces, imaginemos todos los generadores rotando como una rueda de bicicleta, como decíamos, y la demanda como si fuera una mano que frena esa rueda de bicicleta, ¿sí? Como decíamos, esos generadores, cuando rotan a 3.000 revoluciones por minuto, generan una frecuencia sinusoidal de corriente de 50 Hz. ¿Qué significa 50 Hz? 50 ciclos de corriente alterna en un segundo, ¿sí? Entonces, esto funciona así. De este lado tenemos la oferta, representado por los generadores. Acá tenemos el tanque de combustible. Tenemos la llave que maneja el ingreso de combustible a la turbina, que es esta, como vimos. La turbina está acoplada, hace girar un eje que está acoplada al generador, y el generador genera energía y la inyecta en forma acumulada a la oferta, ¿sí? Por otro lado tenemos la demanda, que va a estar representada por este segundo cubo. Entonces, mientras la oferta y la demanda estén en equilibrio, o sea, lo mismo que se demanda se genera, los generadores, la rueda de bicicleta, que son los generadores, digamos, gira a 3.000 revoluciones por minuto y la frecuencia está en 50 Hz. ¿Qué ocurre cuando, o sea, ustedes tengan en cuenta que a nivel Argentina la demanda se está moviendo permanentemente, no sube y baja, sube y baja, sube y baja? Entonces, el tema es que la demanda sube y baja, en este caso, por ejemplo, sube, y nosotros necesitamos que los generadores sigan girando a 3.000 revoluciones por minuto, que no se frenen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la demanda sube? La mano sobre la rueda de la bicicleta genera mayor presión y la rueda de bicicleta se empieza a frenar, que son los generadores. Como se empiezan a frenar, los generadores empiezan a girar a menos de 3.000 revoluciones por minuto, y como empiezan a girar a menos de 3.000 revoluciones por minuto, la frecuencia que genera ya no tiene un ciclo de 50 Hz, sino que tiene un ciclo menor a 50 Hz. Entonces la frecuencia cae. Los generadores detectan
a través de la frecuencia que se están frenando, ¿y qué hacen? El regulador del generador, el regulador primario de frecuencia, ¿sí? Manda una apertura a la válvula de combustible, se inyecta más combustible, ¿sí? Detecta que la frecuencia cae, es una forma de decirle estoy girando a menos revoluciones, abro apertura de la válvula de combustible, inyecto más combustible, genero más potencia y equilibrio. Entonces de esta forma vuelvo a 50 Hz. Porque imagínense que los generadores no pueden girar ni a más de 3.000 revoluciones por minuto ni a menos. ¿Sí? ¿Qué pasa si la carga ahora baja? O sea, yo retiro la mano de la rueda de la bicicleta, obviamente la rueda de la bicicleta se va a generar, se va a acelerar. Tampoco es bueno que los generadores roten a una frecuencia, mejor dicho, a una revolución mayor a 3.000 revoluciones por minuto. Entonces, de vuelta, el regulador ve que la frecuencia se dispara, porque bueno, ahora la mano sobre la rueda de la bicicleta se elevó y hay una mayor inyección de generación que la demanda, no están en equilibrio, la frecuencia se dispara, fíjense que ahora la frecuencia pasó a ser 50,5 Hz, el regulador sensa esa frecuencia, que le está diciendo que se está acelerando el generador, porque está rotando a más revoluciones, y manda negativo a la válvula de combustible, haciendo que se inyecte menor potencia, voy a tener un menor torque en el generador y por lo tanto voy a inyectar menor potencia y voy a volver a equilibrar, pero ahora hacia la baja. ¿Sí? Voy a limpiar un poquito, así continúo con la presentación. Y de paso repasamos. Sube la demanda, los generadores en el mercado empiezan a frenarse, el regulador detecta que la frecuencia cae, manda a la válvula de combustible positivo para que inyecte más combustible, genera más potencia, equilibrio. Los generadores vuelven a girar a 3.000 revoluciones por minuto. Ahora la demanda cae, ¿sí? Entonces la frecuencia ahora es mayor, porque los generadores ven que hay algo que se les opone menos, entonces giran más, con más revoluciones. La frecuencia aumenta, el regulador del generador detecta que esa frecuencia aumentó, o está sensando esa frecuencia, manda a cerrar la válvula de combustible, genera menos potencia y equilibrio. Los generadores vuelven a generar 3.000 revoluciones por minuto, la potencia vuelve a caer, se equilibran oferta y demanda y la frecuencia vuelve a 50 Hz. Si la demanda vuelve a caer, la frecuencia se vuelve a disparar, el regulador vuelve a detectar que la frecuencia se dispara y los reguladores primarios de frecuencia vuelven a través de la válvula de combustible a inyectar menos combustible y se genera menos. Y así permanentemente la oferta está siguiendo los pasos de la demanda. Si la demanda aumenta un poquito, la oferta tiene que aumentar un poquito. Si la demanda baja un poquito, la oferta tiene que bajar un poquito. ¿Sí? Y así se mantiene permanentemente en equilibrio. Estos reguladores, ¿sí?, que tienen montados los generadores, ¿sí?, se llaman reguladores de frecuencia primaria. Son reguladores que tienen que actuar en menos de 30 segundos según lo establecen los procedimientos. Es decir, si un generador quiere entrar dentro de lo que es la regulación de frecuencia primaria, por lo cual le van a pagar, ¿sí?, digamos, un concepto dentro de todos los costos de camisa que quienes hacen la inversión para instalar este regulador le pagan los costos de regulación de frecuencia primaria. Bueno, va a poder acceder a este servicio y va a poder acceder a esta remuneración. Preguntas sobre el tema de la gestión de frecuencia, ¿no? Si más o menos se entendió, sí, imagínense, ¿no? Gamesa
gestionando todo esto, ¿no? Porque imagínense, los generadores, se me rompió el regulador, entonces, bueno, pero pará, bueno, obviamente además hay reguladores primarias de frecuencia, hay generadores que tienen asignada la regulación secundaria de frecuencia. La diferencia entre los reguladores primarios y secundarios de frecuencia es que actúan en distintos tiempos, ¿sí? Como les decía, los reguladores que tienen asignada la regulación primaria de frecuencia tienen que actuar en menos de 30 segundos para regular, o sea, tienen que tener la capacidad de inyectar o eliminar potencia en menos de 30 segundos, ¿sí? Porque acuérdense que acá hay que hacer un seguimiento de la demanda a la suba y a la baja. La demanda fluctúa permanentemente. Acá tengo una pregunta de Alberto Payardini que me dice, volviendo un poco atrás sobre el costo transitorio de despacho, ¿qué es lo que factura Gamesa como cargos adicionales del MEM? Es lo que en la factura de Gamesa figura como cargos adicionales del MEM. Sí, porque Gamesa hace como una, digamos, los conceptos que factura Gamesa en el detalle, si uno los discrimina son como 10 o 12, pero Gamesa en la factura los divide en 3 o 4 solamente. Creo que está, potencia es uno, energía es otro, y después tienen como 6 o 7 conceptos como adicionales del MEN, dentro de los cuales está el sobrecosto transitorio de despacho, sí, tal cual, pero es uno más de tantos. Está el de importación Brasil, está el de sobrecosto transitorio de despacho, está el de... Hay como 6 o 7 conceptos, pero dentro de tal cual, dentro de ese concepto de facturación de Gamesa, está como uno más el sobrecosto transitorio de despacho, uno de los más importantes, digamos, ¿no? Pero bueno, yo si me preguntan a mí, preferiría que Gamesa abriera un poco más la factura para que los clientes conozcan todos los conceptos que pagan, ¿no? Bueno, igualmente como ustedes sabrán, cuando entran al sistema nuestro, en el control de la factura de Gamesa, nosotros ahí abrimos todos los conceptos. Entonces ahí, si ustedes entran a nuestro sistema, van a poder ver que hay un concepto que se llama sobrecosto transitorio de despacho. Y ahí sí, en nuestro sistema, en el desglose de la factura de Gamesa, cuando hacemos el control, van a poder ver cuál es el peso que tiene ese sobrecosto. O sea, dicho de otra forma, en la factura de Gamesa no lo ven discriminado puntualmente como sobrecosto transitorio de despacho, pero en el sistema nuestro, en el control de la factura de Gamesa, sí lo abrimos. Y ahí lo pueden ver. Bien, ahí contestamos alguna dudita más que había. Si hay alguna otra, sea, bueno, en la gestión de frecuencia, o sea, de algún tema anterior, lo vamos contestando también. Vamos con el tiempo. Bien, bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar un poquito de la gestión de reserva de potencia que hace Gamesa, ¿sí? Que tengan en cuenta, Mónica Cata también hizo una pregunta. ¿El costo de estos reguladores de frecuencia se modifica según su mantenimiento o son fijos? No, esto es un, digamos, es un servicio que hace, digamos, más allá de los mantenimientos que pueda llegar a tener cada central, digamos, esto es un equipamiento extra que se instala en una central que lo que hace es regular la potencia, o sea, regular la inyección de potencia que hace esa central en función de la frecuencia. Pero bueno, por ahí ahora queda un poquito más claro con esto que voy a explicar ahora, donde, bueno, van a poder ver el despacho de carga, donde, bueno, en gris, no sé si, bueno, respondí, Mónica, a esa pregunta. Perfecto. Bien, bueno, acá vamos a ver un poco el despacho de carga y cómo Gamesa, digamos, define en cada generador, además de lo que es la inyección de potencia para atender el consumo, ¿sí? Fíjense que en gris, acá, en todas las centrales, tienen una gran parte de su potencia asignada
a lo que es generación de energía para la demanda. Pero tienen otra parte de su generación que no está asignada al consumo de energía, sino que está asignada a las reservas y a la regulación de frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, veamos. Fíjense que todos los generadores tienen una parte que se llama potencia despachada. Esta es la potencia que va a alimentar, van a inyectar para el consumo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, eran 8.000 megas para este día. Estamos siempre analizando. Pero después, fíjense que hay un montón de generadores, por ejemplo, los hidráulicos, que son estos en celeste, que van a tener asignada regulación primaria de frecuencia y regulación secundaria de frecuencia. ¿Sí? Fíjense que del total de la potencia inyectada hora por hora, el 3% de esa potencia, o sea, bastante, de toda la potencia que se inyecta en Argentina, tiene que ser destinada a regular frecuencia primaria, lo que veíamos recién, 240 megas. Y el 2,1% está asignado a la regulación secundaria de frecuencia. Entonces, fíjense el concepto de que cada generador inyecta una potencia constante que va a ser destinada a la demanda, pero también tiene asignada una potencia variable que digamos que inyecta o deja de inyectar para regular frecuencia primaria y secundaria. Pero a su vez hay que recuperar después el uso de esa frecuencia primaria y secundaria, porque a veces sube y baja y se recupera sola, pero hay veces que la frecuencia empieza a subir, entonces me la gasto. Entonces, tengo que tener reservas, ¿sí? Que son reservas rotantes, o sea, generadores que están rotando ahí, de alguna forma, inyectando un poco de potencia, o mucha, para la demanda, pero a su vez tienen asignado que cuando hay que recuperar la frecuencia primaria y secundaria, ellos van a ser los que aporten esa reserva. Fíjense que acá está en azul oscuro y en rojo los aportantes de reserva rotante, regulante, para recuperar RPF, regulación primaria de frecuencia y regulación secundaria de frecuencia, de reserva térmica, se asigna 10% térmico y 5%, 10% hidro y 5% térmico. Entonces acá y va a haber generadores que, digamos, como no tienen el regulador, no se les asigna regulación ni primaria ni secundaria, y tampoco tienen asignado reserva rotante para regulante, y están solamente inyectando potencia para el consumo, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido un poquitito el concepto de gestión de la reserva que hace Gamesa. Tengan en cuenta, fíjense, no vamos a entrar en detalle. De hecho, tenemos pensado dar varios cursos. Este es un curso general, pero tenemos pensado dar 3 o 4 cursos. Uno de estos cursos específicos va a ser todo lo que tenga que ver con la parte de generación, reserva de potencia, regulación primaria. Es un curso un poco más técnico, pero muy interesante. Porque fíjense que Gamesa, para todo lo que es la gestión de reserva y regulación de frecuencia, utiliza regulador primario de frecuencia, reguladores secundarios de frecuencia, reserva de 5 minutos, reserva de 10 minutos, reserva de 10 minutos, reserva de 4 horas y reserva fría, que la reserva fría son los generadores que están parados y que tienen que inyectar potencia para cubrir demanda en un lapso de tiempo, pero a partir del encendido de esas máquinas. Imagínense que es todo un tema, un generador parado, encenderlo, ¿no? Nada que ver a lo que es encender el coche de un auto, todo lo contrario, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta de lo que es gestión de frecuencia o gestión de reserva de los generadores? Me la pueden escribir.
Bueno, sigamos entonces con lo que son ahora las gestiones de fallas. ¿Sí? Obviamente, muchas veces, cuando hay una falla intempestiva, que sale un generador de servicio, no alcanza toda la reserva para cubrirla, ¿sí? Porque nada, porque fue una salida de potencia de un segundo para otro muy, muy grande, y toda la reserva que yo tenía, digamos, pensada a utilizar, pero la reserva es sobre todo para cubrir estas cuestiones de fluctuaciones chicas de entrada o salida de demanda, pero no es para cubrir que sale una central entera por una falla, ¿no? Entonces, vamos a analizar ahora qué ocurre cuando tenemos un evento donde un generador de energía de gran porte, por alguna falla, deja de inyectar de potencia en el mercado de un segundo para otro. Entonces, para entender el concepto, vamos a representar todo el mercado eléctrico argentino a través de este gráfico, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos toda la generación del Comahue, ¿sí? Representada por este generador, por ejemplo, de 1000 megas. Todo este corredor sería el corredor Comahue Buenos Aires, ¿sí? De 500 kilovolt. ¿Sí? Esta, supone ya es la barra de Seiza, de 500 kilovolt, por decirlo de alguna forma. Ahí esta barra inyecta Central Térmica Costanera, por ejemplo, está inyectando 398 megawatts. Estos son valores reales de este día que siempre utilizo como ejemplo del año 2003. Está inyectando Central Térmica Puerto, 307 megas, generación de Buenos Aires. Tenemos representado de Sur con 1500 megawatts, tenemos representado de LAT con 200 megawatts, y también para completar lo que sería el mercado, tenemos a una empresa, Firestone, que en ese día, esa hora, estaba, Guma, estaba consumiendo 5 megas. ¿Sí? Y bueno, todo transcurría normalmente, la oferta y la demanda equilibrada, como vemos en este gráfico, 50 Hz de frecuencia. Vamos a verlo de acá. Vamos a limpiar un poquito la pantalla. ¿Cómo estamos para seguir? Bueno, entonces, fíjense que tenemos la generación del Comahue en 1000 megas, la de Costanera 398, 307 megas aportaba Central Puerto, teníamos 1705 megawatts de generación, y la demanda representada por Edesur 1500 megas, de LAB 200 megas, Firestone 5 megas, 1705, oferta y demanda equilibrada, generadores rotando a 3000 revoluciones por minuto, la frecuencia estaba en 50 Hz, ningún inconveniente, pero intempestivamente hay una falla en Central Puerto, ¿sí? El generador Central Puerto. A ver, este concepto lo voy a explicar ahora, va a servir para que entiendan qué es lo que ocurrió en Argentina hace un año cuando hubo un blackout, ¿sí? No funcionó todo esto que lo voy a comentar ahora, por eso llegamos al blackout, entre otras cosas, ¿no? O esto y otras cosas también no funcionaron, pero bueno, este es el concepto. Entonces, como les decía, ¿sí? Hay una falla en Central Puerto, sale de servicio, deja de aportar los 300 y pico de megas que venía aportando, 307 megas si no me recuerdo, y automáticamente hay un desbalance muy grande entre oferta y demanda. Imagínense que si sale un generador, todos los otros generadores, la demanda queda muy por encima de la oferta y todos los otros generadores ven que se frenan. Entonces, los generadores ven que al frenarse están haciendo una fuerza terrible porque ellos quieren seguir abasteciendo esa demanda, pero hay algo que los frena terriblemente y obviamente ellos no pueden trabajar de esta forma porque puede haber riesgo de que una rotura de los generadores. Entonces, para que esto no ocurra, automáticamente yo tengo que nivelar oferta y demanda haciendo actuar lo que se llama el sistema de alivio de carga. No sé si recuerdan cuando estábamos viendo hace un rato las características de los GUMAS, que tienen que tener instalado un relé de alivio de carga. ¿Qué es un relé de alivio de carga? Es esto, es un relé que donde ve que la frecuencia cae por debajo
de los 49 Hz tienen que despejar demanda, o mejor dicho, cortar demanda. Fíjense que acá actúa el primer escalón, está seteado por diferentes escalones, estos relés, y en el primer escalón cortan un 3%, Firestone Guma corta un 3% de su demanda de sur, a niveles de sur total, ¿no? De los 1500 megas corta un 3%, y corta un 3% de la. Pero fíjense que con ese 3% la frecuencia cae, no llegamos a recuperar la frecuencia. Los generadores siguen actuando frenados y haciendo mucha fuerza para tratar de abastecer esa demanda, y eso es muy peligroso, con lo cual actúa el segundo escalón. El segundo escalón del sistema de alivio de carga va a despejar 4% de la carga, ¿sí? Esto además, imagínense que es en segundos, literalmente está ocurriendo en segundos, ¿sí? O milisegundos, pero la actuación del segundo escalón tampoco me alcanza para recuperar la oferta y la demanda sigue siendo superior a la oferta, los generadores siguen frenados, entonces tiene que actuar el tercer escalón de alivio de carga, ¿sí? Fíjense toda la demanda que se perdió, tanto en GUMAS como en distribuidores, ¿sí? Todo esto blanco es demanda perdida, por la actuación del sistema de alivio de carga. El tercer escalón actuó, sacó 6% más de carga, en total se alivió la carga en un 13%, y ahí sí pudimos volver a equilibrar oferta y demanda y volver a los 50 Hz de frecuencia. Los generadores vuelven a rotar a 3.000 revoluciones por minuto y dejan de hacer esa fuerza extraordinaria que venían haciendo, dada por la demanda que les exigía que los alimente, ¿no? La rueda de bicicleta, la mano sobre la rueda de bicicleta que los estaba presionando y los estaba frenando, ¿no? Bueno, esto es un poquito conceptualmente cómo maneja, cómo gestiona el mercado las fallas a partir de una salida intempestiva de un generador, ¿sí? ¿Cómo hacemos para recuperar la frecuencia y no llegar a blackout total? O sea, ¿qué pasó hace un año en Argentina cuando se apagó toda Argentina? Bueno, pasó esto, entre otras cosas, porque para que se apague un país, la verdad que hay una sumatoria de 4 o 5 fallas importantes. Una de esas fallas fue que los GUMAS, que los distribuidores y demás, como estas fallas ocurren todos los días, por ahí los sistemas de alivio de carga, nada, actúan, no sé, cada 6 meses, cada 8 meses, cada un año. Como no estaban bien seteados y no actuaron y no despejaron demanda, ¿qué pasó? Bueno, acá los generadores veían que la demanda no bajaba, entonces los generadores se esfuerzan, hasta que en un momento las protecciones de los generadores dicen, no, te saco de servicio porque si no, te rompes. Entonces, entre otras cosas, no actuó el sistema de alivio de carga de la República Argentina, algo importantísimo para mantener una calidad y una seguridad en un mercado de alta tensión, ¿no es cierto? Bueno, abro el espacio también de preguntas para los temas de gestión de fallas, que es este que vimos último, gestión de reservas de potencia, que es el anterior, o gestión de frecuencia, que es el slide anterior. Vimos 3 slides. Bueno, todo esto lo gestiona Camesa, y ahí se entiende un poco más la importancia de la figura de Camesa, definiendo el precio, el despacho de carga, la calidad del servicio, haciendo todas las mediciones en tiempo real, en alta tensión, para tener esto, digamos, lubricado y que todo funcione perfectamente, ¿no? Bueno, estoy abierto a alguna duda, alguna pregunta que pueda surgir en función de todo esto. De paso le pido a Nati un ok también ahí por el chat para estar seguro de que... Bien, bárbaro. Gracias, Nati. Sobre todo para vos, muy claro que ya lo escuchaste un montón de veces esta presentación, pero bueno, te agradezco. Espero que para los demás también esté siendo claro.
tema técnico es un poquito más, obviamente que por ahí la gente técnica, sé que hay algunos ingenieros ahí escuchando, les va a quedar un poco más claro, pero bueno, intenté hacer una explicación para que lo entienda cualquiera, ¿no? Más allá de la profesión. Mónica, ¿solo Gamesa gestiona esta falla? Sí, la verdad que sí. O sea, mejor dicho, vos tenés en cuenta que Gamesa tiene un área, ¿sí?, que se dedica, que tiene un montón de software, demás, y digamos, hace todas las corridas de flujo de carga, o de alguna forma ese software replica lo que puede pasar en un mercado si hay diferentes salidas de generadores. Entonces, a través de estos software, Gamesa es la que define qué porcentaje tiene cada escalón de los relés de frecuencia para sacar carga, cuál va a ser la regulación primaria de frecuencia, qué porcentaje asigno a la secundaria, qué porcentaje asigno de reserva y demás. Digamos, todo eso tiene que ver con la gestión para tratar de evitar las fallas, ¿no? Obviamente que si un generador sale de servicio, no lo voy a poder evitar, pero sí lo que puedo es hacer todos los cálculos de qué porcentajes asignar de reserva a los generadores, de regulación de frecuencia de los generadores, como también calcular en qué porcentaje tiene que estar seteado cada relé de frecuencia. Tengan en cuenta que hay 7 relés de frecuencia, ¿sí? En un próximo curso esto lo vamos a ver en detalle, pero hay 7 relés de frecuencia con cada uno sacando un porcentaje de carga para evitar que la frecuencia se caiga y que vayamos al blackout, ¿no? Solo Gamesa gestiona eso ya es lo que dije recién. Sí, la gestión de todo esto es administrado por Gamesa. Tiene que haber un solo administrador de esto. Imagínense que este mercado es un mercado único, es un sistema de interconexión donde están todos los generadores de la República Argentina aportando a Transener, a la red de 500 kV, al sistema interconectado, y toda la demanda haciendo uso de esa generación, ¿no es cierto? Entonces es necesario que haya un solo operador del mercado de despacho de carga. A Gamesa también se lo conoce como el OED, ¿no? Operador de energía despachada. Acá tengo otra pregunta que dice, pesos de aliviadores de frecuencia. Bueno, no sé si acá te referís a cuánto cuesta montar en un generador un relé un regulador de frecuencia. No lo tengo ese dato, la verdad. O si te referís a cuánto es el costo que pagan los agentes del mercado por este concepto, ¿no? Que es, hay un costo en el mercado que es regulación primaria de frecuencia, ¿no? Que obviamente tiene que estar soportado por la demanda. Pero bueno, la verdad que no tengo ese dato, ¿no? De cuánto cuesta un sistema de regulación primaria de frecuencia. Si el consumo es de 3.000 kilowatts. Está bien, perdón. Cuando vos decías aliviador de frecuencia te referís al sistema de alivio de carga, como BUMA. Perfecto, bien. No, mira, esto no son sistemas muy costosos, ¿no? Porque esto vos tenés como BUMA, tenés que imaginarte que en tu tablero principal, en tu TGBT, digamos, ¿no? Tu tablero principal de ingreso de energía, vos vas a tener un montón de alimentadores que salen, entonces vos tenés que conocer más o menos qué porcentaje maneja cada alimentador, y más o menos, porque tampoco es exacto, ¿no? Porque además la carga varía, pero más o menos vos vas a tener que poner un relé de alivio de carga donde vas a tener que montar, digamos, un medidor para que en función de la frecuencia te saque alimentadores de servicio. La verdad, no tengo el dato ese de cuánto cuesta, porque además también va a depender de la potencia de cada GUMA. O sea, no es lo mismo un sistema de alivio de carga para un GUME de 2 megas que un sistema de alivio de carga para un GUME de 5 que para un GUME de 10. ¿Por qué? Y básicamente porque medir en barras
de distinta potencia va a hacer que yo necesite distinto TI y TB, o mejor dicho, distinto precio en función de la potencia a medir. Entonces, bueno, va a variar un poquito, va a variar un poquito el precio, o el precio va a variar en función de la potencia de cada guma. No hay un precio, hay tantos precios como potencia de gumas, digamos. No sé si... Acá me decía, para un consumo de 3.000 kilowatts. No, la verdad es, Sebastián, discúlpame, eso te lo debo, no cuento con el costo de un sistema de alivio de carga para un guma de 3.000 kilos, de 3 megas. Ese dato por ahí es muy específico, te lo voy a deber. Bueno, interesantes las preguntas, de todas formas. Si tienen alguna otra, también la pueden hacer. Bueno, pasamos entonces al tema que viene, que bueno, ahora salimos de todo lo que es la gestión de CAMESA, pero bueno, ya creo que les quedó bastante claro desde el punto de vista técnico las responsabilidades que tiene CAMESA, ¿no? Ahora vamos a pasar un poquito a lo que es los tipos de mercados que hay para transaccionar energía en el MEM. ¿Sí? Bueno. Tipo de mercado. Mercado spot, ya lo estuvimos nombrando en las presentaciones. El mercado spot es un mercado de precios horarios. El precio spot es un precio horario definido por el costo marginal, tal cual vimos en las diapositivas que analizamos hace un rato. Está formado por el costo marginal de los generadores necesario para cubrir el próximo megawatt. ¿Sí? El mercado spot, entonces, es un mercado de precios horarios. ¿Quién participa en el mercado spot? Los generadores, obviamente, y los GUMA. Los GUMA son los únicos que pueden comprar energía a un precio horario variable en el mercado spot. Después tenemos el mercado a término. El mercado a término, como su palabra lo indica, es un mercado de contratos donde las partes, generadores o grandes usuarios, o generadores y distribuidores, acuerdan cantidades físicas, cuántos megawatts te voy a vender, cuánta energía te voy a vender, precios, el precio a cuánto te voy a vender esa energía, y durante qué tiempo va a durar ese contrato. ¿Sí? En este mercado, en el mercado a término, participan los GUME, los GUMA y los distribuidores. ¿Sí? En la práctica, la regulación argentina tiene un déficit bastante importante con esto, porque casi hace 28 años, ¿sí? Digo bien más, casi 38 años que se privatizó el sistema, y los distribuidores casi no hicieron contratos a término. Tengan en cuenta, acuérdense, una de las primeras slides, que los distribuidores compran el 80%, 76% de la energía, ¿no? Entonces, ahí es un déficit, porque la verdad que un mercado que no está basado en un mercado eléctrico, que no está fuertemente contratado, tiene alguna falla, porque el mercado spot en realidad es creado para transaccionar sobrantes y faltantes. Y en realidad el mercado a término de Argentina es un 20% y el spot es un 80%. En realidad tiene que ser al revés. ¿Sí? Tendría que ser un mercado sustentable, un mercado que funciona bien, tendría que tener el 80% contratado y el 20% de la energía transaccionado en el mercado spot. ¿Sí? Pero bueno, no funciona así. Entre otras cosas por eso. La regulación está fallando desde hace muchos años para que incentive a los contratos entre distribuidores y generadores. Bueno, y por último tenemos el mercado estacional. Es el mercado al cual compran los distribuidores, ¿sí? Que es este mercado spot estabilizado, trimestral, que les decía, les comentaba hace unas cuantas diapositivas atrás, donde
la Secretaría de Energía hace un cálculo y pronostica trimestralmente cuál va a ser el precio spot. Durante 3 meses lo deja, digamos, flat ese precio, y con ese costo los distribuidores calculan las tarifas trimestrales. O sea, nosotros tenemos que tener un cálculo trimestral tarifario en función de cómo el precio estacional sigue el precio spot. En realidad acá en Argentina muchas veces ustedes verán que durante un año la tarifa de la distribuidora está aplanada. ¿Qué pasa? El precio spot aumenta, pero el precio estacional no lo sigue. Entonces ahí aparecen los subsidios, porque los generadores cobran al precio spot. Pero si los distribuidores, que es el 80% del mercado, le paga un precio estacional menor que el spot, ¿quién cubre la diferencia? El Estado a través de subsidio. En realidad no es que la cubre entera, porque los generadores entonces dirían, bueno, a mí si me paga la demanda y me paga el Estado, no tengo problema. El tema es que el Estado nunca paga todo lo que tiene que pagar en subsidios. Entonces, los generadores ven que una parte no se cobra. ¿Sí? Bueno, ahora que conocemos el mercado spot, el mercado a término, o mejor dicho, perdón, los definimos los 3 mercados que ahora vamos a entrar en el detalle de transacciones spot y a término. La transacción spot, si tienen alguna pregunta me la van haciendo, ¿no? La transacción spot tenemos por un lado la generación y por otro tenemos la demanda. Todos los generadores de Argentina, toda la demanda de Argentina. En la generación spot, en realidad, los generadores están inyectando a una especie de bolsa de energía y la demanda está tomando esa demanda de esa misma bolsa. No hay interacción entre quién genera y quién demanda. ¿Sí? Insisto, todos los generadores inyectan la energía que generan a esa bolsa de energía. Obviamente, como los precios de spot son horarios, cada uno tiene un medidor, ¿sí? Un medidor de energía capaz de medir la energía que inyectan en forma horaria, porque en definitiva a esos generadores les van a pagar el costo spot de esa energía en función del costo horario. Bueno, después acá se suma todo esto sobre el costo transitorio de despacho, el tope y todo eso que estuvimos hablando, ¿no? Pero bueno, obviamente que el precio les va a variar. Y la demanda va a comprar ese mercado spot, insisto, los distribuidores en un precio estabilizado trimestral spot, pero los grandes usuarios van a comprar a ese precio spot por lo menos su 50%, porque recuerden que el otro 50% tiene que estar contratado. Bueno, entonces, esa bolsa de energía, después hay que pagar esa energía, entonces se le paga a ese mercado spot y con esa plata se le paga a los generadores. ¿Quién hace todas estas transacciones? ¿Quién es la encargada de medir cuánto inyectó cada generador, a qué precio, cuánto consumió cada demandante, en qué hora, cómo cobrar? Gamesa. ¿Sí? Gamesa le cobra toda esa plata a la demanda y con esa plata paga a los generadores. Para hablar un poquitito de la cuestión coyuntural, ¿qué está pasando ahora con el tema de la pandemia? Y bueno, la gente no tiene dinero, a Edenor, Edesur, que es lo que tengo en la cabeza, o en los distribuidores en general se le cayó 50% los pagos, y en función de eso muchos distribuidores no están pagando a cabeza la energía que están consumiendo. Entonces Gamesa no tiene plata para pagar a los generadores. Hay un importante inconveniente en la rotura de la cadena de pagos del mercado eléctrico producto de la pandemia, ¿sí? Porque no se está cerrando la cadena de pagos en esta transacción spot, ¿sí? Acuérdense que esta transacción spot y spot estacional, estoy hablando, es el 80% de la energía transaccionada a nivel Argentina. Bueno, y acá un poquito
resumiendo lo que es el mercado spot, habíamos dicho que es un mercado de precios horarios, ¿sí? En diferentes horas tengo diferentes precios. Y el mercado spot estacional, que es un mercado estabilizado, que debería ser el promedio de ese precio spot para los distribuidores, para que los distribuidores cada 3 meses calculen su cuadro tarifario. Me pueden enviar las dudas que tengan de las transacciones spot. A ver, vamos con el tiempo. 28. Vamos bien. Faltan 2 o 3 slides. 2 creo. Vamos a limpiar. ¿Sí? Transacción spot, venta, inyección a la bolsa de energía, tomo de esa bolsa de energía y pago. Esa es la transacción spot. Si hay alguna pregunta, me la hacen. ¿Qué tipo de mercado? Spot a término estacional. ¿Dudas? Mejor dicho, leo dudas. Bueno, seguimos entonces con el tema del mercado a término. ¿Sí? Recién vimos la transacción spot, ahora vamos a ver la transacción a término y después vamos a ver cómo se gestionan las transacciones combinadas en el mercado. ¿Sí? Transacción a término es mucho más sencilla que el spot, porque acá directamente la idea es que un generador con nombre y apellido se pone en contacto con la demanda para vender la energía. Y esa demanda le paga a ese generador. Contrato a término, las principales características son que se encuentran oferta y demanda y se hacen contratos por megawatt, precios, se define un precio, ¿sí? Se ponen de acuerdo, se negocia un precio entre la generadora y la demanda, se define un tiempo y condiciones pactadas entre las partes. Bueno, acá tenemos casi todos los clientes que están escuchando acá tienen contratos, gente de Grupo Mota, de Carrefour, de Sedamérica, de Catalan, de Codere, tienen contratos en el mercado a término, ¿sí? Bueno, de Codere no, perdón, pero todos los demás tienen contrato en el mercado, pero bueno, Codere tuvo en su momento también, o sea, sabe, se entiende de qué hablamos, ¿no es cierto? Vos haces un contrato en forma directa con un generador, ¿no? No es que le estás comprando camisa. Hoy por hoy el mercado spot es lo que nosotros llamamos comprar la camisa. Cuando decimos le estoy comprando a camisa, en realidad lo que estoy haciendo es comprar al mercado spot. Cuando digo le estoy comprando, por ejemplo, a Albanesi, es un contrato a término. Bien, antes de entrar en las transacciones combinadas, a término y spot, si tienen alguna pregunta me la hacen. Y si no, bueno, tengan en cuenta que para los que tengan dudas, igual al final de la presentación vamos a abrir los micrófonos para que puedan hacer esas dudas, evacuar esas dudas en forma oral, ¿no? Que por ahí es un poco más cómodo que andar escribiendo. Bueno, último slide. Transacciones combinadas a término de spot. Bueno, vamos a ver un poquito acá. Por un lado, voy a tener un generador. Por otro lado, voy a tener un demandante. ¿Sí? Y en el medio acá voy a tener un gráfico que me va a definir distintas curvas de consumo, de generación y demás, y me va a permitir llevar adelante el ejemplo. ¿Sí? Por un lado tengo, acá arriba tengo la transacción spot, y este gráfico de acá abajo me va a representar la transacción a término. Entonces, bien, arrancamos con una curva de demanda de energía, dada por este GUMA que está acá, esto va a ser un GUMA, a la derecha, consume eso. Bien, ese consumo en realidad tiene un contrato a término por este valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todavía tiene que cubrir toda esta demanda, ¿no? Porque no la tiene contratada. Está representada, perdón,
voy a borrar, porque en realidad metí ahí, creo que bueno. En esa demanda, tiene ese contrato a término, pero fíjense que hay una porción de la curva entre el contrato a término y de la parte superior que no está contratada. Entonces, ¿un GUMA qué hace? La diferencia la compra al mercado spot. En este caso, un GUME no podría actuar entre los dos mercados, porque el GUME, acuérdense, que tiene que comprar su energía 100% en el mercado a término, entonces no compra faltantes en el mercado spot. Esto es el caso de un GUMA. Ahora vamos al caso en donde yo tengo una compra a término de este valor, o sea, una industria, GUMA, hizo un contrato a término por este valor, pero consumió por debajo. Entonces quedó sobrecontratado. Contrató más energía de la que está demandando. Esa curva, esa área de energía que le sobra, la vende al mercado spot. O sea, esta es una transacción que hace Gamesa en forma habitual y automática. No es que el generador le va a tener que decir, mirá, Gamesa, quedé sobrecontratado. No, no, Gamesa ya sabe que quedó sobrecontratado porque le tuvieron que dar ese dato cuando hicieron el contrato. Automáticamente sabe que queda contratado y automáticamente sabe que queda vendiendo esa energía sobrecontratada al mercado spot y de alguna forma está actuando como si fuera un generador en este caso, el GUMA, ¿no? Porque está poniendo a disposición esa energía que le sobra para ser vendida al mercado. Bien, esto por el lado de la demanda. Ahora vamos al lado de la oferta. ¿Sí? Tengo un generador con esa curva verde que generó todo eso y la sumatoria de contratos a término está por debajo de lo que generó. Entonces, el área entre lo que tiene contratado en el mercado a término y lo que generó, lo vende como excedente al mercado de spot. ¿Sí? Para que de esa bolsa consuman los que no tienen contratos a término. ¿Sí? Ahora bien, si la venta a término que tiene está por encima de lo que generó, porque acuérdense que quien define cuánto genera es Gamesa, si te despacha o no te despacha de acuerdo al precio de tu central. Acuérdense que el despacho de carga de Gamesa es independiente de los contratos que tiene el generador. Con lo cual, si un generador es caro o tiene declarados precios caros, Gamesa lo va a despachar menos y puede ser que quede con una sobreventa de contratos que no puede abastecer. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente compra al mercado spot faltantes para cubrir contratos. ¿Sí? Eso que no pudo, digamos, generar porque no fue despachado, pero que los contratos lo tiene, bueno, compra al mercado spot ese faltante para cubrir ese contrato. Entonces, imagínense, a ver, vamos a suponer que un generador tiene un contrato a término por, no sé, $50 con un GUMA. ¿Sí? Imagínense que fue despachado por debajo del valor que era necesario que lo despachen para cubrir esa energía. Entonces, alguien tiene que darle esa energía al GUMA. Bueno, automáticamente lo que él no puede generar queda comprando al mercado spot para cubrir ese contrato. Obviamente la demanda sigue pagando los $50 que están contratados, pero el generador ¿qué ve? Y el generador ve que tiene un contrato de $50, pero si compró al mercado spot a 60, perdió 10, porque compró a 60 para cubrir una demanda que él vende a 50. Esto es todo económico, ¿no? Acá no hay cuestiones técnicas. Y, por otro lado, si el mercado spot en ese momento que compró para cubrir contrato estaba a $40 y él tiene un contrato a término a 50, bueno, se va a ganar $10 sin generar, porque él no está generando ese contrato, porque no fue despachado. ¿Bien? Entonces, bueno, de esta forma se completa una transacción en el mercado a término de spot de un GUMA y un generador, tanto desde la óptica de un GUMA como desde la óptica de un generador. Bien, bueno, hemos llegado a su fin, creo que estuvimos muy bien con el tiempo, más o menos dentro de lo pactado.
Así que bueno, nada, déjenme